Hoy estamos de regreso en este día, miércoles 27 del mes de mayo, año 2020. Recordaba antes de la pausa que justamente una semana después de que se anunciaran la entrada en vigencia de un paquete de medidas que tienen que ver con la reapertura gradual de la República Dominicana. Algunas cosas ya se han adelantado, como por ejemplo la disposición que entró en vigencia el lunes, que no estaba prevista en el programa de escalas o de fases que el gobierno había elaborado y anunciado, la apertura de los centros en las plazas comerciales, y se dispuso el lunes en una comunicación, como ya comentamos ayer, que dio a conocer a través de Twitter el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, su condición de coordinador general del programa de combate al COVID-19. Eso no estaba previsto, pero con el propósito de que los establecimientos que están en plazas comerciales puedan hacer su venta y recibir al público durante toda la semana para evitar la aglomeración de los días sábado y domingo por lo del Día de las Madres, pues entonces se dispuso eso. Creo, decía ahorita, que una semana después de que la desescalada entre o haya entrado en vigencia sería un buen tiempo para medir las cosas que van ocurriendo. Desde el inicio hay 22 muertes que se han registrado. Hay quienes entienden que hay cierto control sobre lo que está ocurriendo a nivel de contagio, a nivel de personas que han fallecido por el COVID-19 después de la entrada en vigencia de este programa especial para ir reabriendo la economía. Hay el anuncio hoy de que las iglesias van a estar abriendo para los fieles a partir del 3 de junio, que estaremos ya abriendo los aeropuertos, por lo menos en el caso de Punta Cana, dicen que estarán abiertos para el 1 del mes de julio. Todos recordamos o sabemos ya por los anuncios que se han hecho de que la parte del turismo va a estar dentro de la cuarta etapa, dentro de la última etapa, porque no solo se trata de cuestiones internas que pueda hacer República Dominicana para garantizar no contagio, para garantizar la sanidad de quienes puedan visitar las instalaciones hoteleras, los bares o los restaurantes, sino que también depende mucho de la posibilidad de cielos abiertos para que el país pueda estar recibiendo pasajeros que vengan por los diferentes aeropuertos. Todo ese tipo de cosas está una cosa condicionada a la otra, que a propósito de esto, mañana ha confirmado el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que va a estar en el programa y va a darnos informaciones ya oficiales sobre el plan que ha discutido el Ministerio de Turismo, su condición de rector del área, con Azonadores. Todos conocemos que la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes, junto con el gobierno, son los que presentan los proyectos. El gobierno los aprueba, los modifica y los hace oficial los proyectos en las diferentes actividades del sector turismo. Ahora, a propósito del coronavirus, ya se han producido reuniones virtuales con Azonadores y el Ministerio de Turismo, y ya tengo entendido, a partir de una información que se dio a conocer la semana pasada, que presentaron ya el plan, la propuesta de plan a la Comisión de Alto Nivel para el manejo del COVID-19, de cómo sería el protocolo que se va a implementar para la reapertura del turismo. Y a partir de mañana, en el programa de mañana, es posible, claro, tendremos ya informaciones oficiales del titular del Ministerio de Turismo para que el país conozca qué es lo que se ha hecho. Ya había dicho Francisco Javier García que el sector del turismo será uno de los que se va a reaperturar con menos dificultad por el manejo que ha dado República Dominicana al tema del COVID-19. Así que mañana tendremos informaciones importantes con respecto a eso. Pero yendo al tema, al principio que Oscar mencionaba, del asunto de las empresas, hay disposiciones, y Lucina hacía referencia a la cantidad, a cómo anda el mundo, estas empresas de líneas aéreas cerradas, empresas que han cerrado en diferentes partes del mundo, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, el hecho de que tengamos dificultades económicas proyectadas para Latinoamérica, para el Caribe, que República Dominicana sea de los menos afectados relativamente, porque no tendremos crecimiento menos cero, sino crecimiento cero, un país que había estado creciendo en 5%
promedio cada año, la economía, pero ciertamente que aquí se dispuso de 3 meses para medidas especiales en lo que se podía hacer suspensión de empleados, en lo que se podían acoger al programa FASE para beneficiar a empleados con fondos del Estado. Esto replantea otra situación a partir de ahora. ¿Cuáles son las empresas que, vencido este plazo, pudieran estar en condiciones de reabrir? Porque, bueno, algunas empresas han tenido dificultad con el tema de abastecerse de materia prima fundamental para productos que elaboran. Otras empresas tienen dificultad de otra naturaleza, pero evidentemente que hay que asumir unos compromisos que tiene cada empresa con el costo general de producción, con el costo general cortado a cada 30 días en lo que incurre para dar un servicio para un bien. Bueno, Dani tuvo otro problemita con el internet. Yo creo que eso se está resolviendo pronto, Dios delante. Pero bueno, en esa línea de construcción de las ideas que llevaba, quiero irme a la que él originalmente planteaba, porque hay referentes interesantes, sobre todo en Europa, en cuanto al turismo. El turismo, bueno, ya Dani anunciaba, no sé, se incorpora el compañero Alcántara, vamos a darle paso. Sí, sí. Creo que he vuelto, para concluir, creo que he vuelto, pero Sí, sí, cómo no, lo que digo es un tema de preocupación desde hace buen tiempo por el sector empresarial, y creo que no solo por el sector empresarial, por economistas independientes, es lo que tiene que ver con la calidad del gasto. Y ciertamente en los días en que vivimos, quizás sea un tema que haya que posponerlo. Aquí ha habido cuestionamientos sobre la calidad del gasto, sobre el peso de la nómina pública, sobre la necesidad de tener la cantidad de empleados que hoy día tenemos sirviendo la administración pública. Hay una defensa sobre eso, que hay que la administración pública, que no es cierto. El Estado a nivel de personal sea tan amplio como se ha querido proyectar, y ha hecho comparaciones incluso con otros estados del primer mundo. Se volvió Bueno, no sé voy si se escucha la última parte. voy contigo a ver si Bien. Ok. Es interesante eso que también señalaba, y volver a lo del turismo, pero reafirmar esa posición, porque lo decía hace un momento. Plantear mejorar en la calidad del gasto en esta coyuntura, sobre todo en la parte del empleo, es simplemente imposible. Y no es serio, ni siquiera, plantearlo en esta coyuntura. Aquí hay que saber que lo que se enfrenta el Estado, el gobierno que asuma a partir de agosto, es la necesidad de ampliar la capacidad de asistencia a los diferentes sectores. Y aquí, de algún el Estado y esas botellas que abundan, yo no me inscribo en ese grupo de camejo de defender la masa de empleomanía del Estado. Yo lo que sí creo que no es un problema nacional exclusivo, un problema incluso que afecta a los países del primer mundo. Pero tratar de afectar el gasto o mejorar la calidad del gasto por esa parte no será posible ni remotamente en los próximos meses. Pero un tema interesante que también tocó, que quiero retomar, sobre todo porque ese anuncio que hemos hecho de que mañana nos estará acompañando el ministro de Turismo es sumamente importante por lo que significa el turismo en República Dominicana para la economía y la necesidad la tranquilidad que pudiera llevar al país a ver que se tienen planes concretos y hojas de ruta para recuperar parte del terreno perdido, que ciertamente esta crisis tomó a República Dominicana en un momento de mucho activismo económico, una economía robusta, y eso va sin duda a amainar por la dureza del golpe, pero el golpe lo estamos y lo seguiremos recibiendo con muchísima fuerza. Pero decía que en esto, como estamos todos un poco aprendiendo de lo que otros viven, Europa, que ahora está entrando en nuevas fases de apertura y que, como se sabe, hay una cultura del viaje, del turismo,
en el europeo que es muy fuerte, está muy enraizada. Ahora mismo en Europa ya se está hablando de la apertura turística. Y como en el caso europeo tenemos el fenómeno de las fronteras abiertas, una de las cosas que se está discutiendo hoy día es la liberación de la cuarentena a los viajeros. ¿Cuáles países están o no liberando de cuarentena? Por ejemplo, España tuvo que liberar de cuarentena a los ciudadanos europeos que le visiten para el verano, para poder comenzar a trabajar, pero a trabajar en el sector turístico. Pero, por ejemplo, un elemento fundamental que hoy se discute en Europa, básicamente Italia y Francia, y Gran Bretaña también, es el turismo interno. El ministro francés de Interior, creo que era, no recuerdo cuál era el área, pedía a los franceses vacacionar en Francia y fortalecer así las instalaciones hoteleras y el turismo en el país. Pero lo mismo han hecho varios dirigentes en Italia, de llamar al italiano a visitar otros lugares en Italia, fortalecer el turismo desde el consumo interno. En República Dominicana, de alguna forma, el enfoque ulterior deberá ser ese. Aquí tenemos una oferta hotelera interesante, muy grande, posiblemente tal vez la más importante del Caribe, que es difícil que podamos, en esta coyuntura donde todavía los viajes estarán limitados, donde la parte cultural del propio miedo estará también limitando a mucha gente, pero también donde otros países que son emisores de turismo para República Dominicana estarán diciendo a sus nacionales, visiten lugares aquí, quédense en Francia, quédense en Italia, quédense en España, quédense en Gran Bretaña, quédense en Canadá, quédense en los Estados Unidos. Y posiblemente sus estructuras hoteleras estén ofertando también planes para que la gente vacacione en sus propios países. Es probable que República Dominicana tenga también limitación de atraer turistas extranjeros. Por eso, y mañana hablaremos con Francisco Javier, pero intuyo, imagino y además expongo como un deseo que se incluyan planes para promover el turismo interno, para garantizar que haya ocupación importante. Es decir, tenemos que contar con el turismo dominicano, con el dominicano que vaya a los hoteles y que de alguna forma, sin duda, deberán tener algún incentivo posiblemente, y ahí pudieran darse planes interesantes. Pero necesariamente el retorno al dinamismo del sector turístico pasará por un incremento de la demanda hotelera interna. Tiene que haber un incremento de los dominicanos visitando los hoteles para que podamos sobrellevar esta crisis en los meses que vienen. Sí, efectivamente, tiene mucha razón. Tiene mucha razón el planteamiento. Ya han comenzado a promover el turismo interno. Varios focos. El primero fue La Romana y Valladolid, que tienen promociones por las redes para el turista interno y para el turista internacional también, pero básicamente orientado a los internos, que son los que están más cerca, que son los que están con más posibilidades. Pero igualmente lo está haciendo Bávaro y Punta Cana, y la gente de Puerto Plata ya han comenzado a diseñar una política de publicidad orientada en ese sentido. Yo pienso que esa es la esperanza inmediata que tiene el turismo, de comenzar a recuperarse con la fuerza interna. Y tenemos muchas cosas que promover y tenemos las instalaciones ahí, o sea que no será un trabajo tan difícil. Lo de volver al estado anterior del turismo, eso costará un tiempo, eso no puede hacerse a corto plazo. Yo diría que de mediano plazo para allá, y ojalá que sea pronto, pero las esperanzas no son muchas en esa dirección. Yo creo que a propósito del turismo interno, con la experiencia que hemos vivido con el confinamiento, el deseo que la gente tiene de despacharse para cualquier rincón del país, pues, es sumamente interesante. Hay un buen ambiente una vez haya garantías sanitarias de los ciudadanos dominicanos para movilizarse. Yo, que he salido pocas veces, obviamente por las disposiciones que se han tomado,
cuando uno coge carretera, uno se siente libre, uno siente como que la vida amenaza con volver a ser lo que era antes. Por eso creo que es un buen momento para que el turismo interno se promueva aquí. Es un asunto no solo de República Dominicana, es un asunto del mundo. España, por ejemplo, ha estado dando pasos importantes y rápido, está dentro de las prioridades del gobierno español. España vive fundamentalmente del turismo. Creo que, o sin el creo, España ha logrado la recuperación económica fundamentalmente a partir de lo que le genera el turismo. Y han estado trabajando de manera muy intensa. Es uno de los anuncios que ha hecho el jefe del gobierno español de lo que se hace para la reapertura del turismo en España. República Dominicana, por igual, tiene en el turismo un soporte fundamental para la economía, para la generación de divisas, que en estos momentos tiene una situación, el mercado complicada. Oscar citaba la información del Banco Central, que están inyectando 60 millones de dólares adicionales. Había dicho el gobernador y el Banco Central que había en la banca unos 1.900 y tantos millones de dólares, que no había razón para lo que estaba ocurriendo, pero que estarían ahí para inyectar dólares, y lo están haciendo en el día de ayer, y han anunciado que está sobre 8.000 millones, 8.600 millones la reserva en dólares del Banco Central, muy buena. De modo que todo esto con el turismo tiene conexión con lo que se proyecta de recuperar la economía del país, pero obvio no depende, como yo decía hace un momentito, solo de República Dominicana. Nosotros somos receptores de turistas desde diferentes destinos, fundamentalmente de Europa. Los rusos han estado llegando a República Dominicana por la parte del este en grupo, en masa, y vienen, son turistas que gastan mucho dinero, pero fundamentalmente recibimos gente de España, de Francia, de los Estados Unidos. Somos un mercado importantísimo para el turismo americano y canadiense, y en la medida en que esto se vaya despejando y que haya seguridad en el tránsito de las personas, evidentemente que esto va a volver a la normalidad. Ayer se anunciaba que la Boeing y la Airbus, que son las dos empresas de aviación más importantes del mundo en lo que tiene que ver con el transporte masivo y a larga distancia de pasajeros, están adoptando medidas especiales para evitar el contagio del coronavirus en los pasajeros que transporten a partir de la reapertura que se está anunciando para dentro de poco. Es decir, que todo el mundo está haciendo lo que le corresponde en su sector para que los ciudadanos se sientan protegidos o sientan que hay un mínimo de seguridad en el movimiento que va a hacer.